Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el Salmo 112. Well, brethren, we are now going to read on the Lord's word in the Psalm number 112. Salmo 112. Psalm 112. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre bueno tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos la venganza. Dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su cuerno será ensalzado en gloria. Lo verá el impío y se gritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Estamos en la mañana, como sabemos, en la segunda epístola del apóstol Pedro. As we know, we are considering in the morning the epistle of Apostle Peter. Hemos estado viendo últimamente que hay una serie de cosas que nos tienen que distinguir como cristianos. We have seen that there is a group of things that are to distinguish us as Christians. Y hemos visto también que para incitarnos, para movernos a hacerlo, el Señor utiliza distintas cosas. And we have also seen that to steer us, the Lord gives us things. Por ejemplo, advertencias, For example, warnings que a veces se pueden convertir en amenazas, that sometimes can become threats, pero también promesas. but also promises. Estuvimos considerando en la última vez una advertencia implícita en 2 de Pedro. Last time we were considering an implicit warning with the epistle of Peter, Pero ahora vamos a considerar promesas. and now we are going to consider promises. ¿Y qué promesas tan grandes las que tenemos aquí? And how big are these promises that we have here? Promesas para el que teme a Dios. Promises to the man that fears God. El temor a Dios, The fear of God. sin duda, es el gran ausente en los tiempos modernos en la iglesia, en general. Is undoubtedly absent in the church nowadays, in general. Antiguamente, en el pasado, se solía calificar a la persona piadosa como a un temeroso de Dios. In the past, people used to qualify the godly person as a God-fearing man. Entonces, esta expresión temeroso de Dios se encuentra en la Biblia. This expression, God-fearing, is found in the Bible. Aparece hasta 8 veces en la Biblia la expresión temeroso de Dios. Expression God-fearing is
8 times in the Bible. Por ejemplo, en Nehemías 7:2. For example, in the book of Nehemiah, chapter 2, 7. 7, sorry, Capítulo 7, versículo 2. chapter 7, verse 2. Dice, mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Y dice, más que muchos. Podemos ver también, por supuesto, en Job, capítulo 1. You can also read in the book of Job, the first chapter. Es lo que sobre todo nos dice acerca de Job. Y ahí leemos en el capítulo 1, versículo 8, y en el capítulo 2 y versículo 3. In the first chapter in verse 8 and in the second chapter verse Chapter 2 and verse 3. Dice que él era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. También, pues lo leemos en Juan capítulo 9 y versículo 31, ya en el Nuevo Testamento. We can read this also in the book of John, chapter 9, verse 31. No es esta. Es la 31. Sí, es que estoy en el libro de Hechos, perdón. Estoy en el lugar equivocado. 9:31. Sí, señor. Chapter 9, verse 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y hay otras referencias, sobre todo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículos 2, 22, 18 y 17, pero nos vamos a momentáneamente quedar aquí en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. There are still more references of this expression in the book of Acts, but we are going to focus now in this expression in the book of John 9:31, cuando dice que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. In the phrase where it says, but if any man be a worshipper of God and doth his will, him he hear. Está diciendo que aquel que es temeroso de Dios, Dios le agrada, Dios se complace en la persona que es temerosa de él. God is saying that he is pleased with the man who fears him. Hasta el punto que, de una manera especial, oye sus oraciones. To the point that God hears his prayers. Porque se complace en él de una manera especial. Because he pleases in him in a special way. Y es lo mismo, pues, lo que nos encontramos aquí, volviendo al Salmo 112. And it is the same that we find here in the Psalm 112. Dios se complace de una manera especial en el temeroso. God is pleased in a special way with the God-fearing. De manera que lo colma de bendiciones. So that he is blessed. Yes. Y entonces, acerca de este Salmo 112, antes de comenzar a considerarlo, hacer dos breves comentarios. So regarding this Psalm, number 2212, there are 2 points. Yes. Brevemente, primeramente, que tiene una estrecha relación con el Salmo primero. Firstly, this psalm is related to the first psalm. Ya solamente por el principio. We can see already this the beginning. Bienaventurado. Blessed. Bienaventurado el hombre. Blessed is the man. Como exactamente también en el Salmo 1, cuando dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pues aquí, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. As we can read also in the first Psalm, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Hay más puntos en común entre el Salmo primero y el Salmo 112. There are still more common points between the first psalm and this psalm number 212. Los dos salmos son acrósticos, Both psalms are acrostic. es decir, que cada línea, cada verso comienza según el orden del alfabeto hebreo. That means that every verse starts following the alphabet, the Greek alphabet, the Hebrew alphabet. Como se ve, o se va a ver en los anteriores, ¿no? Con el Salmo 119 también. Vale. Entonces es acróstico los dos. Los dos comienzan por bienaventurado. So both psalms are acrostic and both started with the word blessed. Well, Yes. And, ambos también, Salmo 1 y 112, está la idea, la palabra de deleitarse. and in both psalms we can find the word delight. En el Salmo primero, versículo 2, en la ley de Jehová está su delicia. As we can see in the Psalm number 1 and verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Y en el Salmo 112 dice, en sus mandamientos se deleita en gran manera. And in Psalm 2, number 12, says that this is the man that fears the Lord, that delights greatly in his commandments. También en ambos salmos hay un lugar muy importante para la prosperidad del justo. In both Psalms, there's also a special place for the prosperity of the God-fearing man. Se dice en el Salmo 1, todo lo que hace prosperará. You can see in the first Psalm that verse 3 at the end, and whatsoever he doth shall prosper. Y esto está extendido y explicado en el Salmo 112. ¿De qué manera? And this is extended and explained in Psalm 112. Which way? Y también, por último, en ambos salmos está el contraste con los malos, con los impíos. And in both Psalms, there's also the contrast between the God-fearing and the ungodly. Y es más claro, sí, sin duda, en el Salmo 1, pero en el Salmo 112 es así como también acaba. It is more clear in the first Psalm, but we can see also in Psalm 112 that it is this way that it ends. Es muy interesante ver que en el Salmo 1 dice, el camino de los malos perecerá. It's very interesting to see that in Psalm first it says El camino de los malos perecerá. that the way of the ungodly shall perish. Y es lo mismo también que nos encontramos en el Salmo 112, el mismo verbo también en el original y en la traducción. El deseo de los impíos perecerá. And it is also what we find at the end of Psalm 112, the desire of the wicked shall perish. Así que el Salmo 1 y el Salmo 112 están ligados, van juntos, se puede decir. So, Psalm first and Psalm 112 are related in an important way. Pero no solo eso, sino que la segunda cosa es que el Salmo 112 está ligado con otro salmo. But not only this, there is also the thing that Psalm 112 are related with other psalms. No, other psalm en singular. Other psalms. En concreto con el Salmo 111, que hemos cantado hace un momento. With Psalm number
111, which we just sang before. De hecho, es tan cercana, digamos, la relación que se tienen que considerar los dos juntos. In fact, it is the relation is so close that We have to consider we have to consider them both together. Lo vamos a ver esto a medida que vamos a explicar este salmo. We are going to see this while we consider this psalm. Pero vamos entonces a estar pues siguiendo este salmo para ver cómo el Señor manifiesta su favor de una manera especial al que lo teme. So we are going to consider this psalm to see how God manifests His favor to the man that hears Him. Y en primer lugar vemos en el versículo del 2 al 5 la prosperidad que Dios da al temeroso de Dios. Firstly, we see in verses 1 and 2 the prosperity that God gives to the man who hears. Y comienza pues diciendo en el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. It starts in in the second verse saying, "His seed shall be mighty upon earth." La Biblia, por supuesto, afirma la bendición de Dios sobre los hijos de los creyentes piadosos y fieles. Bible affirms the blessing of God upon the sons of believers. Yes. Yes. Tenemos entonces esta afirmación, por ejemplo. We can see this affirmation, for example, Deuteronomio 28:4. in Deuteronomy 28, verse 4. Entre las muchas bendiciones que está diciendo, bendito el fruto de tu vientre. Blessed shall be the fruit of thy body. Y aquí pues, seguramente en Salmo 112, And here, undoubtedly, in Psalm 112, sea una de las declaraciones más claras de que Dios bendice a los hijos por causa de los padres. this might be one of the clearest affirmations of God blessing the children of believers. Because for the sake of the parents. For the sake of the parents. Dice que la generación de los rectos será poderosa en la tierra. We read that the wealth and riches shall be. Será poderosa en la tierra, su descendencia, el principio de siglos. We read that the generation of the upright shall be blessed. Poderosa en la tierra. His seed shall be mighty upon earth. Esta es. Su descendencia será poderosa en la tierra y es también, bueno, interesante ver que es exactamente la misma palabra, la misma frase. His seed shall be mighty upon earth. And it is interesting to see that it's the same sentence Que en Génesis capítulo 10, versículo 8, as in Genesis chapter 10, verse 8. cuando habla de Nimrod, When we read about Nimrod. Nimrod, el fundador de Babel, que dice quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod, the founder of Babel's Tower. Que dice que se dice que fue el primer, en Génesis 18, el primer poderoso en la tierra. And we read in Genesis 10:8 that
he began to be the mighty one in the earth. Sabemos, pues, el papel de Babel, Babilonia, a lo largo de la Biblia del Antiguo Testamento. We know the role of Babel and Babylonia in the Old Testament. Yes. Como también el símbolo de los poderes del mundo. As well as the symbol of the powers of the world. Entonces, en el Salmo 112 nos está diciendo que nuestros hijos van a ser como Nimrod. So in Psalm 112, it said that No está diciendo que it is va, not said that our children are going to be like Nimrod. no van a ser estos poderosos que van a dominar el mundo, They are not going to be mighty and ruling over the world, o dominadores del mundo de tinieblas como fue Nimrod. or rulers of the world of as Nimrod was. Pero sí que van a ser poderosos, But they are certainly be mighty, fuertes, strong. Incluso podríamos decir valientes We could even say brave en el mundo, temiendo a Dios y sirviéndolo. in the world, fearing God and serving Him. La siguiente frase también pues, lo ayuda a entender. The next sentences helps us understand it. Cuando dice la generación de los rectos será bendita. Where we can see read wealth and riches shall be the generation of the upright shall be blessed. Cuando dice la generación de los rectos, no está hablando aquí de todo Israel. When we read the generation of the upright, it's not related to the. It's not Referring to all Israel. all Israel, Al menos en un sentido nacional. at least in a national sense. La generación de los rectos no significa toda la nación de Israel. The generation of the upright means not all Israel, Sino que la generación de los rectos significa but the generation of the upright means aquellos que de entre la nación son rectos. those who within the nation are godly. Rectos, piadosos, godly, temerosos de Dios. God-fearing, Aquellos que de entre la nación verdaderamente son pueblo de Dios. those who within the nation are verily people of God. Pues a ellos se les da estas promesas. To those are given these promises. Las promesas de prosperidad del versículo 3. Prosperity promises in verse 3. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. We read, wealth and riches shall be in his house. Bienes y riquezas. Wealth and riches. No estamos de acuerdo, por supuesto, con la teología de la prosperidad. We are not, we don't agree with prosperity's theology at all, Que es corriente en el mundo evangélico. which is very common in the evangelistic world. Ya lo sabéis, ¿no? Dentro del mundo evangélico, en las iglesias evangélicas es corriente esta teología de la prosperidad. We already know that within the evangelistic world, this theology is very common. La insistencia de dar mucho a Dios para que Dios te dé mucho más. The emphasis of giving God a lot of things so that God returns to us a lot of things. Much more. De esta manera, dar a Dios pues, se convierte en un buen negocio. In this way, giving to God things becomes
business. Business. Y hay mucha gente, por lo tanto, que da a Dios de esta manera. There is a lot of people who give to God this way Para enriquecerse. to become richer. Y no estamos, por supuesto, de acuerdo con esto. And we don't agree with this at all. Y pensamos que es una perversión de lo que enseña la Biblia. We think that this is a perversion of what the Bible tells us. Pero tampoco se puede llegar a negar lo que, por otra parte, sí que enseña la Biblia. But we cannot deny what the Bible tells us either, Que bienes y riqueza hay en la casa del que teme a Dios. that wealth and riches shall be in his house. Es también lo que las bendiciones que da Dios, promete Dios en Deuteronomio 28. These are also the promises that God promises us in Deuteronomy 28. Entonces hay una relación entre ser creyente y ser fiel a Dios, que Dios te bendiga y también bendiga, por lo tanto, tu casa y tu economía. Therefore, there is a relation between being God-fearing and that God bless and God blessing us at our house. Hay algunos dentro que no son creyentes, ¿verdad? Pero que han estudiado esta relación entre los creyentes. There are some people who are not Christian but have studied this relation between believers and richness Prosperity. En el mundo secular, secular, con una perspectiva secular. with a perspective, not with a secular perspective. Dan visiones aproximadas, aunque no del todo correctas. Giving approximative visions that not correct ones. No, absolutely correct. Por ejemplo, dicen que para nosotros, los reformados, For example, they say that for us, reformed people, las riquezas es una señal de que uno es elegido por Dios. riches are a sign that we are chosen by God. Que yo sepa, nadie ha enseñado esto dentro del mundo reformado. As long as I'm concerned, nobody has teach this in the Reformed world. Calvino, que enseñó la predestinación, ¿no enseñó esto? Calvino, who taught predestination, didn't taught this. Ni tampoco los reformados. Neither did the reformers. Pero sí que decimos que esto es una señal, muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, de una vida que agrada a Dios. But we say that this is a sign, that this sometimes is a sign, sometimes not always, a sign of Una vida que agrada a Dios. love that pleases God, life that pleases God. De una vida conforme a sus mandamientos. Life forming God's commandments. Una vida de trabajo y trabajo duro. A life of work, of hard work, De esfuerzo, of efforts, de ahorro, of savings, de no gastar en la feria de las vanidades, of not spending on vanity fairs. todo esto es una señal que agrada a Dios, es una vida que agrada a Dios. All of this is a sign of a life that pleases God.
Y dice aquí también a continuación, su justicia permanece para siempre. Salmo 212, su justicia permanece para siempre. And we read here in Psalm 112, verse 3, and his righteousness endureth forever. Y entonces vemos en el Salmo 111, lo que decíamos de la relación, Salmo 111, Salmo 112, lo vamos a comenzar a ver aquí. Leemos en el Salmo 111, versículo 3. We can see this relation also in Psalm 111, as we are going to read. El Salmo, el versículo 3. In the third verse, Y ahí leemos, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. his work is honorable and glorious, and his righteousness endureth forever. ¿Y de quién habla el Salmo 111? And of whom does Psalm 111 talking about? Está hablando de Dios. It talks about God. ¿De quién habla el Salmo 112? En el versículo 3, cuando dice, su justicia permanece para siempre. Whom does the Psalm 112 talk of? Habla del creyente, del piadoso, del que teme a Dios. Talks of God-fearing man. Lo cual pues vemos que lo que nos está aquí sugiriendo esta relación es que Dios no solamente da bienes y riqueza, And what we can see here is that God not only gives us wealth and riches, sino también da su justicia, but He also gives us His justice, su justicia eterna His eternal justice, y que dura para siempre. which endures forever. Esa justicia que Él recibe imputada, Righteousness to which He receives imputed, pero que también se convierte en su vida una vida de justicia y de rectitud. that also becomes His own life, life of the justice and Righteousness. Justice and righteousness. Bien, pues entonces continúa diciendo a continuación en el versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. And so we read in verse 4, unto the upright there raised light in the darkness. Con lo cual vemos que el justo también conoce temporadas de oscuridad. Therefore, we see that the right also experiences season of darkness. En el Salmo 23 dice que también el creyente pasa por valle de sombra de muerte. In Psalm 23, we also read that the right walk the valley of death. Yes. Entonces vemos que no todo es bien, prosperidad y bueno, pues que todo nos va bien siempre. So we can see that not always there is wealth and riches and everything is all right. Pero lo que nos dice es que cuando viene la oscuridad, al final resplandece la luz. But we see that, but it says that when darkness arrives, light. Y esto significa que Dios viene Él mismo a alumbrarle en sus tinieblas. And this means that God comes Himself to light between the darkness. Porque Dios es luz. Because God is light. Porque Jesucristo es la luz del mundo. Because Jesus Christ is the light of the world. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice Salmo 119. Because as the Psalm 119 says, the word of the Lord is light upon our feet. Porque Dios es su ayudador. Because God is our helper. Or is helper.
Y continúa diciendo pues el Salmo 112. And we continue reading Psalm 112. Es clemente y misericordioso y justo. He is gracious and full of compassion and righteous. Y lo podemos leer entonces también comparando con el Salmo 111, versículo 4. And comparing this to Psalm 111, you can read this also in the verse 4. Clemente y misericordioso es Jehová. The Lord is gracious and full of compassion. Allí es el Señor, clemente y misericordioso. There is the Lord, righteousness and full of compassion. Y en el capítulo 112, en el Salmo 112, versículo 4, está hablando del piadoso de Dios. And in Psalm 112, verse 4, we read about compassion of God. El God-fearing. The God-fearing. Que Él, el temeroso de Dios, es clemente y misericordioso, y añade, y justo. That the God-fearing man is gracious and full of compassion and righteous. Así es. Clemente y misericordioso porque Él, vemos, comienza a reflejar el carácter de Dios. So is he gracious and full of compassion because the character of God becomes starts to be reflected in him. Y vemos también, a continuación, versículo 5 dice, el hombre bueno tiene misericordia y presta. We read also in verse 5 that the good man should favor and lend. Y fijémonos lo que dice en el versículo 5 del Salmo 111. Dio alimento a los que lo temen. Let us focus in what verse 5 of Psalm 111 says. He has given meat unto them that fear him. Sí, pues Él, vemos, Él presta, el temeroso de Dios, sin pedir usura a cambio, de la manera que Dios hace también, que da a manos llenas a su pueblo en especial, pero también en general al mundo. El temeroso de Dios The God-fearing man da, gives, presta sin pedir usura a cambio, gives without asking interest on return. de la misma manera que Dios da a manos llenas. In the same way as God gives Fully, not differently. Especialmente a su pueblo, especially to his people. pero la Biblia también enseña que Dios es bueno y bondadoso. But the Bible also teaches that God is good and merciful Merciful con todos los hombres. unto all men. Y de esta manera, pues también vemos a que el piadoso, el temeroso de Dios, sigue manifestando el carácter de Dios. And in this way, we can see that the God-fearing and the godly man reflects the character of God. Se nos dice que gobierna sus cosas con juicio. We can read that he will guide his affairs with discretion. Gobierna sus cosas con juicio, versículo 5. He will guide his affairs with discretion. Gobierna sus cosas con sabiduría. Tiene sabiduría. He guides his affairs with discretion, with wisdom. He has wisdom. Porque Dios le ha concedido esa sabiduría. Because God has given him this wisdom. Porque todos nosotros por naturaleza estamos faltos de sabiduría. Because we ourselves, by nature, lack of wisdom. Pero como dice Santiago 1, al que falte sabiduría, pídala a Dios.
But as James chapter 1 says, Le falta sabiduría. the one that lacks wisdom, Pídala a Dios. let he ask to God. Quien la da abundantemente y sin reproche. En Santiago capítulo 1, versículo 5, In James chapter 1, verse 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. if any of you lack wisdom, let him ask of God, that give to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given to you. Entonces, en definitiva, vemos a este temeroso de Dios So we definitely see this God-fearing man que ha recibido, por lo tanto, el conocimiento de Dios, that has received knowledge of God, que ha conocido a Dios en su vida that has known God in his life, y que ha comenzado, por lo tanto, a reflejar también algo del carácter de Dios and that has started to reflect something of God's character y de las obras de Dios. and of God's words. Y es lo que leemos en Mateo 5, versículo 48. And we can read this in Matthew chapter 18, 5, verse 48. 48. Cuando dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Where Matthew 4:48. Sed pues vosotros perfectos. Matthew 5:48. Be ye therefore perfect, Como vuestro Padre. even as your Father which is in heaven is perfect. Y está hablando, por lo tanto, del Padre que hace salir su sol sobre justos e injustos. There we read about the Father who makes the sun rays for godly and ungodly, Y que hace llover sobre justos e injustos. and who makes rain upon godly and ungodly people. En Efesios capítulo 5, versículo 1, In Ephesians chapter 5, verse 1, leemos, we can read, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Be ye therefore followers of God as dear children. Por lo tanto, vemos que, si nos damos cuenta, lo que estamos leyendo aquí So we see that if we look it deeper, what we are considering here, se parece bastante a 2 de Pedro 1. it's very similar to Peter, first Peter chapter 4, first chapter. Porque nuestra fe tiene que estar también colmada de gracias. Because our faith has also to be full of Gracious. gracious, De virtudes of virtues que reflejen el carácter de Dios. that reflect God's character. Nuestra fe, pues, ha de estar adornada por gracias y virtudes. Our faith has to be embellished with Gracias y riches and riches. Y qué mejor gracias y qué mejor virtudes que las que se encuentran en Dios mismo. And what better virtues and riches than those that are found in Jesus. Bien, pues vemos esto es en cuanto a la prosperidad del creyente, pero también se nos habla de su estabilidad, y es el segundo gran punto de este salmo. So this is referring to the God-fearing man's prosperity,
But we also can read about its stability. read about its stability. Y es lo que leemos del versículo 6 al 9. As we can read in verses from 6 verse to 9, Especialmente hasta el versículo 8. Pero bueno, especially until the 8th verse. leemos primeramente el versículo 6. First thing we read verse 6. Cuando dice, por lo cual no resbalará jamás. Surely he shall not be moved forever. No resbalará, no caerá jamás. Surely he shall not be moved forever. He will not fall. Es lo que Judas en su epístola dice con otras palabras. It is this what Jude also says in his epistle, but with other words. Versículo 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Verse 28. Yes, 24. 24. Aquel que es poderoso. Now unto him that is able to keep you from falling, to present you faultless before the presence of his glory, with joy. Así pues, dice que no resbalará jamás. ¿Por qué? Porque Dios lo preserva, lo guarda sin caída. So we read that he shall not be moved forever, because God preserves him and keeps him away from the falling. Dice además que en memoria eterna será el justo. We also read that the righteous shall be in everlasting remembrance. Como enseña el libro del Eclesiastés, lo normal de los hombres es que su nombre se olvide tras su muerte. As the book of the preacher, Ecclesiastes, teaches us, it's normal to the most common is that the name of the man get lost after the death. Hay algunos pocos hombres cuyo nombre ha pasado a la historia. There are a few men whose name has been remembered throughout the history. Algunos por las cosas buenas que hicieron. Some of them because of the good things that they made. Algunos pocos por las cosas malas que hicieron. Some others because of the evil things that they made. Pero aquí no está hablando tanto de este tipo de memoria eterna. But here, it's not about this kind of eternal memory that the psalm speaks about. Porque no todos los creyentes pasan a la historia. Because not every believer is remembered throughout history. La inmensísima mayoría corremos la misma suerte que los demás. The greatest majority are the same sort of the rest of people. The most part of the Christian experience absolutely the same as the people. Our name is forgotten in history. Pero lo que aquí está diciendo es para todos los creyentes. But what we can read here is it's promised to all believers. Que Dios tiene en memoria y se acuerda de todos los
creyentes. that God remembers and keeps in memory every single believer, Todo temeroso de Dios. every God-fearing man. Y la memoria de lo que Él ha hecho no caerá jamás en olvido. And the memory of what He has done will never be forgotten, Sino que recibirá una recompensa plena de parte de Dios. but He will receive full recompense from God. Bien, pues también dice en el versículo 7, y este versículo 7 se tiene que leer juntamente con el 8, así de corrido. So we can also read in verse 7. This verse must to be read together with verse 8. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos. No, perdón, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado su corazón, no temerá. Vemos, esto tiene una forma muy particular. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. His heart is established. Es decir, que comienza de la misma manera que acaba. Verse 7 starts in the same way as verse 8 Acaba. ends. No tendrá temor de malas noticias. Versículo 7. He shall not be afraid of evil tidings. Versículo 8. No temerá. No tendrá temor, no temerá. Verse 8, he shall not be afraid. En el versículo 7 a continuación dice, su corazón está firme. Later on in verse 7 we read, his heart is fixed. Y nos encontramos el corazón en el versículo 8. Asegurado está su corazón. We can see also, we can read also of the heart in verse 8, his heart is established. Bien, pues entonces, su corazón está firme. So, Asegurado está su corazón. so his heart is fixed, his heart is established. ¿Y en medio qué? And in the middle of both sentences, Lo más importante, confiado en Jehová. the most important part, trusting in the Lord. ¿Por qué está firme, asegurado y no tendrá temor? Why is it fixed and established and he shall not be afraid? Porque confía en el Señor. Because he trusts in the Lord. Porque tiene puesta su confianza en Él. Because he trusts him. Y esto es algo muy importante. And this is a very important point. Porque nuestra confianza no es de lo que vemos. Nuestra confianza no es por lo que vemos. Because our confidence is not It comes not from what we see, sino de lo que no vemos de Dios. but from those things that we don't see from God. Hemos conocido pandemias, We have known and experienced pandemics, guerras, wars, crisis económicas economical crisis, y podremos decir más y más. and we could, and the list goes on. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Nos vamos a cerrar en casa y no vamos a salir y no vamos a hablar con nadie. Are we going to shut down in our homes, Por ejemplo, for example, and not going out with the people? hay gente, por ejemplo, jóvenes que han decidido no tener más, no decir no tener más hijos, sino no tener hijos por causa del calentamiento global. There are young people who have decided not to have not to have children because of global warming. ¿Para qué vas a tener hijos con lo mal que está el mundo? Why are you going to have children when the world is so bad? Y esto es la manera como el mundo funciona o piensa. And this is the way in which the world functions and thinks. El mundo no tiene ninguna seguridad. The world has no security
El mundo está siempre, si nos damos cuenta, pidiendo, exigiendo al gobierno que le dé seguridad. The world is always asking to the government for security, Pero nuestra seguridad no está en los hombres, and our security is not from men, o en las circunstancias, or in the circumstances, o en las tendencias, or in circumstances, o en cómo van las cosas, on how the things work out, sino en Dios, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso. but in God, the creator of heaven and earth, the Almighty God. Y bien, pues leemos también, por último, en el versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. And lastly, we read in verse 9, we have dispersed, we have given it to the poor, his righteousness endures forever. Y esto es muy interesante porque es una cita en el Nuevo Testamento. And this is very interesting because it's also a record of the New Testament. En 2 Corintios 9:9, In 2 of Corinthians, chapter 9, verse 9. como dice, ¿cómo está escrito? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Where we can read, as it is written, we have dispersed abroad, we have given to the poor, his righteousness remain forever. Y esto está escrito en el contexto de las ofrendas de la iglesia. And this is written in the context of the offerings in the church. En el versículo 6, pues leemos, In verse 6, we read, el que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente también segará. but this I say, he which sows sparingly shall reap also sparingly, but he which sows bountifully shall reap also bountifully. Y esto por causa de Dios, versículo 10. El que da semilla al que siembra también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. And this, thanks to God, as we can read in verse 10. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Por consiguiente, el creyente, el que está confiado en Jehová y lo teme, Therefore, the Christian who trusts in God and fears Him, repartió, dio a los pobres. Repartió, dio a los pobres. okay, see, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor. Por consiguiente, su justicia permanece para siempre. Therefore, His righteousness endureth forever. En Proverbios leemos un pasaje In the book of Proverbs, we can read unos versículos some verses que muy bien se pueden ver como una unidad. that they can be rightly considered as a unit. Leemos en Proverbios capítulo 11, versículo 24, We read in the book of Proverbs, chapter 11, verse 4, hasta 24 hasta el 31. from verse 24 to 31. Dice, hay quien reparte y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero terminan en la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacie, él también será saciado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición habrá sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las hojas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. He aquí,
El justo es recompensado, será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Muy bien, pues hermanos, como decíamos al principio, So, brethren, as we said, we were saying at the beginning, este Salmo 112 acaba con los impíos. this Psalm 112 ends speaking of the wicked. Dice que lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, y el deseo de los impíos perecerá. We read that the wicked shall see it and be grieved. He shall gnash with his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. Ellos verán al justo y su prosperidad y se irritará, crujirá los dientes de envidia y de rabia. He will see the just and his prosperity, and he shall gnash with his teeth and melt away. Si lo transponemos esto a lo contrario, el justo y el piadoso ve la prosperidad de otro justo y de otro piadoso y We extrapolate this to the unjust see the prosperity of another just. Unjust, right? This man sees the prosperity of another righteous man. when a righteous man sees the prosperity of another righteous man, Pues se goza grandemente. so he rejoices greatly. Aplaude. He claps. Se pone contento. He becomes joyful. No hay lugar entre los piadosos y temerosos de Dios para envidias. There's no place between the just people and the God-fearing people. Nos gozamos de ver cuando un hermano o un hijo de Dios es prosperado por el Señor. We delight ourselves when seeing the brother being prospered. De hecho, podemos ver que es la suerte común de todos los creyentes, de una manera u otra, según la voluntad de Dios. Furthermore, we can see that this is the common sort of the believers, One way or another, one way or another, more or less. somehow. Entonces vemos que estas son las bendiciones del que teme a Dios. We can see that these are the blessings of the man that fears the Lord. Y retomando lo que decíamos al principio, And remembering what we said at the beginning, el temor a Dios está en gran medida ausente en nuestro tiempo. the fear of God is in a great measure absent nowadays. Con lo cual es de ver que de igual manera está igualmente ausente todas estas bendiciones. This means also that all these blessings are consequently absent. La prosperidad terrenal y espiritual del creyente Prosperity on earth, spiritual and eternal. su seguridad en esta vida confiado en el Señor, His security in this life, trusting the Lord, su generosidad His generosity, y su buena voluntad para con todos los hermanos. and His goodwill unto the other brethren. El mundo actual, entre los creyentes, muchas veces se parece a ese pasaje que dice de aquel que mucho desea y nada alcanza. In nowadays world between Christians, it looks like the part of the Bible where it says There are people who mucho desea y nada alcanza. there
There are people that desire all the things but achieve nothing more. O de aquel otro que se cansa incluso de llevar la cuchara a la boca. And the other portion of the Bible where it says that El perezoso se cansa incluso de llevar la cuchara a la boca. En Proverbios. Entonces vemos el temor de Dios, lo importante que es. So we can see how important the fear of God is. En la lista de segunda de Pedro 1 se decía que hemos de añadir la piedad. The list in the first epistle of Peter says that we have to añadir a la paciencia piedad. add to the patience Pedro 1:6, añadir a la paciencia piedad. Second, Peter chapter 1:6, knowledge, temperance, patience, and patience, godliness. Y literalmente, piedad es temor de Dios. And literally, godliness is God-fearing. Temor de Dios. Y el temor de Dios proviene de recordar que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. And the fear of God comes to us when we think that God is in heaven and we are on earth. Que Él nos sobrepasa infinitamente. That He overpasses us greatly. Que Él tiene el derecho soberano sobre nosotros. That He has the sovereign right over us. Que Él está siempre presente en todo lugar. That He is always present in every place. Que Él ve todo lo que hacemos y sabe todo lo que decimos. That He sees every single thing that we do and knows what Nosotros, además, el temor de Dios proviene de saber nosotros que nos equivocamos muchas veces. The fear of God also comes to us when we know that we sometimes make mistakes. Que nos equivocamos y fallamos en lo que hacemos y decimos. That we make mistakes and we fail in the things that we do or we fail. Por lo cual necesitamos la guía perfecta de la palabra de Dios. That's the reason why we need the perfect guidance of the Word of God. El temor de Dios, por lo tanto, siempre va unido a la palabra de Dios. The fear of God is always related to the Word of God. Para cumplirlo. To accomplish it. Para ser enseñada por la palabra de Dios. To be instructed by God's Word. Para inclinar nuestro corazón delante de ella. To be inclined us to the Word of God and fulfill what the Word of God gets us to do. Pero aquí nos dice el versículo 1, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. And we can read here in in the first verse of Psalm 112. That life is friendly in His commandments. Deleitarse en los mandamientos y en la palabra de Dios. Delighting in the commandments and in the Word of God.
¿Nos estamos deleitando hoy en los mandamientos de Dios? Are we delighting ourselves today in God's commandments? ¿Sí o no? Yes or no? Si tal vez no, Not? Then ¿nos hemos llegado alguna vez a deleitar en la palabra de Dios? are we already come to delight ourselves in the word of God? Nos hemos alguna vez. Are we Nos hemos alguna vez deleitado. have we been delighted? delighted at some point in the word of God En el pasado. in the past? ¿Nos hemos pues deleitado alguna vez en la palabra del Señor? Have we delighted ourselves in the word of God? Acordémonos de esto, de cuando nos deleitábamos en la palabra. Let us remember the times when we delighted ourselves in the word of God. Seguro que no sabíamos dónde estaba cada libro de la Biblia. It's sure that we didn't know where each book of the Bible was. No sabíamos dónde estaba ese pasaje o ese versículo. We didn't know where this verse or this passage was found in the Bible. Pero nos gozábamos y nos alegrábamos en ella. But we delighted and became joyful in the word of God. Recordémonos de ello. Let us remember those things. Recordémonos de nuestro primer amor con el Señor. Let us remember our first love with the Lord. No lo dejemos, hermanos. Let us not forget it. Y volvamos a Él si lo hemos dejado. And let us come back to it if we just abandon. Y hermanos, como creyentes y como iglesia, hermanos, los creyentes hemos de ser espectáculo al mundo. And brethren, to the world, and as a church, we have to be spectacle to the world. Una de las cosas es en el temor y en la devoción a Dios. One of the things is the fear of God, Y también de sus resultados. and also His results. El Señor no miente. The Lord does not lie. El Señor no debe nada a nadie. The Lord owes nothing to anyone. No promete nada que no pueda cumplir. He promises nothing that He can't accomplish. El pueblo de Dios puede recibir un poder en este tiempo, de manera que sea una fuerza decisiva, poderosa en el país. The people of God can receive the power so that they will be the decisive strength in the world. Y es lo que dice este Salmo 112 cuando dice, versículo 9, su cuerno será alzado en gloria. And we read this in the 9th verse of Psalm 112, where it says, his horn shall be exalted with honor. El cuerno es símbolo de poder y de fuerza. The horn is a symbol of power and strength. Y el pueblo de Dios puede serlo. And God's people can be it. El mundo y en especial sus gobernantes hoy The world, and especially its governance nowadays, impíos y que no temen a Dios para nada, who are ungodly and don't fear God at all, ellos se vanaglorian de sus logros. they rejoice in the main ways of their achievements. Ellos piensan que lo que hacen, de las leyes que sacan, son para siempre.
they think that what they do with their laws are to be forever. No se va a cambiar, dicen. They say it will never be changed. No se va a cambiar. It will never be changed. No saben lo que puede hacer el Señor But they don't know what the Lord can do a través de su pueblo, through His people. de su pueblo temeroso de Dios. Through His people is God-fearing. Pues hermanos, propongámoslo para vivirlo y para contemplarlo. So, brethren, let us propose ourselves to live it. To see it. Pues que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues hermanos, vamos a